Si la gente no cree que las matemáticas son simples, es solo porque no se dan cuenta de lo complicada que es la vida. Ojalá esta frase se me hubiera ocurrido a mí, pero no. Es de John von Neumann. Teniendo en cuenta que fue uno de los grandes matemáticos del siglo XX, pues como que a lo mejor le quita un poco de credibilidad a eso de que las matemáticas son simples. Estarás pensando que lo serían para él, en todo caso. Te puedo decir que a muchos de nosotros, pobres estudiantes de Teleco, no nos parecían precisamente simples, desde luego no en primero de carrera. Por entonces, dos palabras nos causaban cierto pánico: álgebra y cálculo. En uno de esos ejercicios absurdos que hago a veces de arriesgarme a que la mitad de la audiencia del podcast salga corriendo espavorida, no sé por qué, me ha parecido buena idea que dediquemos el capítulo de hoy precisamente a eso, al álgebra y al cálculo. Y a alguna cosa más, que ya sabes que cuando toca hablar de modelos mentales, las mezclas que salen son raras. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Es probable que con la introducción que he hecho tengas miedo de seguir escuchando, especialmente si eso de los números y los símbolos nunca te hizo gracia. A ver, si es tu caso, no puedo prometerte que vayas a enamorarte de las matemáticas en este capítulo, pero sí puedo comprometerme a dos cosas. La primera, que no voy a explicar nada que sea difícil de entender, porque von Neumann tenía razón. Hay una forma de mirar las matemáticas que las hace simples. No te voy a engañar, pueden ser enormemente complicadas a veces. Pero sí creo que, en general, se construyen sobre ideas relativamente simples, cuya combinación es la que nos acaba llevando a mundos casi inimaginables. Mi otro compromiso es que, aunque el hilo conductor sean las matemáticas, en realidad van a ser solo una excusa. Lo que vamos a ver son unos cuantos conceptos e ideas que nacen en las matemáticas, pero que podemos usar en nuestra vida. Antes de empezar, eso sí, necesito decir algo para dejar a mi síndrome del impostor tranquilo. En primero de carrera suspendí álgebra y cálculo, las dos. Luego las aprobé, sí, pero no soy un genio de las matemáticas y hace más años de los que me gustaría calcular que dejé de estudiarlas. Así que, como me consta que hay al menos una profesora de mates que escucha Kaizen, aviso de que no sé si todo lo que voy a decir es académicamente correcto. Pero tómatelo como una aproximación de andar por casa que espero tampoco debería ser completamente incorrecta. Ahora sí, vamos a por ello. Cuando empecé a escribir este capítulo, me planteé explicarte de forma muy sencilla qué parte de las matemáticas representan el álgebra o el cálculo. Y para no meter la pata en lo que decía, se me ocurrió preguntar en Twitter. Descubrí que una de mis frases favoritas de Bertrand Russell era cierta. Todo es difuso hasta un grado del que no te das cuenta hasta que intentas hacerlo preciso. En buena hora me metí yo en este lío. Cuadriculado como soy, esperaba que los límites entre unas áreas y otras de las matemáticas fueran casi como los campos de cultivo. En un sitio hay trigo y en otro girasoles, en uno álgebra y en otro cálculo. Y resulta que no es así. Como muy amablemente me explicó Julián Rojas en Twitter, pese a no conocerme de nada, las áreas de las matemáticas no son tanto conjuntos de cosas que hacer, sino más bien ideas enfocadas a un propósito. Unas se encargan de las estructuras, otras de analizar los números, otras de los cambios, etc. Así que si te pica la curiosidad y quieres explicaciones académicamente válidas, te dejo el enlace al hilo y a un vídeo estupendo en las notas. Pero yo voy a empezar dándote mi explicación de andar por casa del álgebra. Antes de hacer esa investigación, mi primera intuición era que, en un brochazo muy gordo, podríamos decir que el álgebra se encarga de la abstracción. Y no te quedes con esa idea porque no es correcta, pero me sirve de excusa para hablarte de eso, de la abstracción, porque en un momento dado el álgebra se encargó de dar reglas a cómo abstraíamos nuestra interacción natural con el mundo, o cómo la generalizábamos a través de una capa de abstracción más bien, pero bueno. El caso es que seguramente las primeras matemáticas que aprendimos los seres humanos fueron para contar piedras o cabras o lo que fuera. De hecho, hay animales que pueden contar, no solo lo hacemos nosotros.
Luego incluso aprendimos a sumar cantidades conocidas o a restarlas o a repartirlas. Pero a partir de las mismas reglas que gobiernan esas operaciones, podemos construir expresiones, precisamente sustituyendo algunas de esas cantidades por símbolos, que cubran todos los casos posibles. No sé si me estoy explicando, pero con un ejemplo seguro que se entiende. La abstracción es uno de los superpoderes que tenemos los seres humanos. No solo eso, sino que es, en el fondo, lo que nos permite que llevemos 13 capítulos ya de modelos mentales. Un modelo mental es una abstracción. Somos capaces de atribuir a una palabra o a una expresión matemática infinitos significados, literalmente. Piensa en la palabra silla. ¿Cuántas sillas diferentes caben en el concepto de silla? Infinitas, ¿no? De todos los colores, formas y tamaños. Siempre puedo imaginar una silla diferente a todas las que conozco, mientras encaje con nuestro modelo mental de lo que es una silla, queda recogido en el concepto. Pues el álgebra cumple una función parecida, al menos en lo que yo entiendo y en su origen. Estoy seguro de que hay áreas del álgebra que no encajan del todo con lo que voy a decir a continuación. La palabra álgebra, como tantas otras palabras comunes en el castellano y que empiezan por al, proviene del árabe. Y literalmente significa la recomposición de partes rotas. El término en sí se toma del título de un tratado escrito por un matemático y astrónomo persa del año 820 después de Cristo, cuyo nombre me voy a ahorrar el ridículo de intentar pronunciar. Pero los orígenes del álgebra son mucho más antiguos aún. Podemos encontrar sus primeras raíces en la antigua Babilonia. Pero bueno, simplificando mucho la historia, podríamos pensar que primero aprendimos aritmética, es decir, a contar, a sumar, a dividir, en definitiva, a hacer operaciones con números, lo de las cabras que decíamos antes, y luego, gradualmente, aprendimos a generalizarlas, es decir, a que en lugar de sumar 2 más 3, sumamos 2 más x, y la x es, como nuestra silla, simplemente un nombre para un conjunto que puede ser infinito de valores. En cierta medida, esa x que nos enseñaron a todos en el colegio es una de las formas más básicas de abstracción. Uso la misma x en problemas diferentes porque va a significar cosas diferentes. Es simplemente una variable, porque varía su valor. Sobre estas nociones tan básicas, el álgebra se encarga de las estructuras y las reglas con las que construir poco a poco entramados cada vez más complicados. Pronto nos vimos resolviendo ecuaciones, desde las más básicas hasta otras cada vez más complicadas. Las famosas de segundo grado del instituto, las de tercer grado, cuarto grado, en adelante. Pero es que el álgebra llega a abstraerse a sí misma en un momento dado y a preguntarse cosas muy locas como ¿cómo funcionarían estructuras cuyos elementos no sigan necesariamente las reglas de los números a los que estamos acostumbrados? En lugar de seguir por este camino, con el que no solo voy a meter la pata, sino que me está haciendo revivir algunas pesadillas universitarias, voy a cambiar de área. Y te voy a hablar un poco del cálculo. Aquí juego con ventaja porque Lola Morales, una profesora de matemáticas muy simpática y oyente de este podcast, me echó una mano por privado en Twitter. Básicamente el cálculo nació mucho después del álgebra, de la mano de Newton y Leibniz, en lo que es una historia muy guay, aunque para otro momento. Y se basa en modelar situaciones reales a través de funciones. Casi todas fueron cosas de la física en su origen. Las funciones son una forma de relacionar variables, de esas de las del álgebra. Eso que veíamos en el colegio de y es igual a mx más n y nos quedábamos con la misma cara que las vacas mirando al tren pasar. Eso es una función. Que así contado no dice demasiado, pero podríamos traducirlo como que el cálculo se encarga de estudiar los cambios, cómo cambian las cosas. Estas palabras no son de Lola, son mías. Bueno, y del vídeo que te mencionaba antes. Las palabras literales de Lola son que el cálculo lo peta con el surgimiento de las derivadas y las integrales. Las derivadas para modelizar la velocidad y la aceleración a partir de la posición y las integrales para hallar áreas. Y cuando se descubre que son lo mismo, pero al revés, ¡boom!, le explota la cabeza a todo el mundo. Pero antes de que le explote la cabeza a nadie más, vamos a dejar aquí de hablar de áreas matemáticas y vamos, ahora sí, a modelos mentales nacidos en las matemáticas, pero útiles en la vida en general. Y casi todos, si no todos, porque ya no me aclaro, son parte del álgebra o del cálculo, o de ambas, o de otra cosa, yo qué sé ya. Lo que sí sé es que hace unas semanas lancé la comunidad Kaizen.
Es una forma de apoyar económicamente el podcast y de acceder a contenidos exclusivos, como el guión de cada capítulo, editado manualmente en forma de apuntes, un feed sin publicidad o un foro en el que interactuar con otros curiosos compulsivos oyentes del podcast. Si te interesa, solo tienes que ir a mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y clicar en el banner rojo que hay arriba del todo. No tiene pérdida. Por otro lado, esta semana no tengo patrocinador para el podcast, así que quiero aprovechar para promocionar una ONG. Por distintos motivos, he coincidido con ellos en varias ocasiones en mi vida y siempre he alucinado con la labor que hacen ayudando a niños y adolescentes enfermos de cáncer. Algunos de ellos, tristemente, no consiguen superarlo, pero todos, en todo el proceso, están acompañados emocionalmente y apoyados por un grupo de voluntarios y de profesionales que les dan compañía, diversión y también un muy necesario consuelo. Otra cosa que hacen es financiar obras de mejora en hospitales públicos, como la que hicieron en el Niño Jesús de Madrid. Si te interesa lo que hacen y quieres saber más o colaborar con ellos, tienes toda la información en aladina.org. Vamos a empezar este repaso a modelos mentales que tienen que ver con las matemáticas con algo muy sencillo que está en la raíz de las matemáticas y de la lógica. Son en realidad dos conceptos y yo de verdad creía que todo el mundo los conocía hasta hace muy poco que descubrí que no era así. Lo que también explica por qué no todo el mundo los utiliza. Y es una pena porque en determinadas situaciones ahorran un montón de tiempo. Son la necesidad y la suficiencia, que no es ni pasar hambre ni ir sobrado por la vida. En matemáticas, una condición es necesaria cuando para que suceda algo tiene que darse esa condición sí o sí. Por ejemplo, para que nieve es condición necesaria que haga frío. No puede nevar si hace calor. No nos hemos cargado el planeta tanto de momento al menos. Es decir, el frío es una condición necesaria para la nieve. Pero no es suficiente. Tienen que pasar más cosas para que nieve, ¿verdad? De la misma forma, si voy por la calle, es condición suficiente que llueva para que me moje. Si llueve, me mojo. Pero para mojarme no es condición necesaria que llueva. Puedo perfectamente hacerlo con una manguera. Pues estos dos conceptos tan simples son la base de cómo se demuestra casi todo en matemáticas. Y son, aunque no lo pensemos a menudo, la base de muchísimas otras cosas. Sin ir más lejos, los contratos. Al menos yo confieso que cuando miro un contrato veo un montón de condiciones necesarias y suficientes. A lo mejor el raro soy yo. Bueno, eso seguro, porque en realidad en un contrato yo veo alguna cosa más. Veo también algoritmos. Estoy que ni el niño del sexto sentido. Los algoritmos, así como palabra, imponen. Sean lo que sean, parece que gobiernan nuestras vidas, estamos rodeados de ellos. Unos deciden qué vemos en Facebook o en Twitter, otros cuánto cuesta el billete de avión que quieres comprar y otros, no sé, tal vez decidan cuándo y cómo acelerará el coche que tendrás dentro de 10 años. Y esto, tan poderoso como tantas otras cosas en matemáticas, viene de una idea muy simple. Un algoritmo, matemáticamente, no es más que un conjunto de operaciones que se realizan en un orden determinado y que permiten resolver un problema. Vamos, que una receta es un algoritmo para hacer croquetas. Ya quisiera el de Facebook. Y un algoritmo es también la consecuencia de un contrato. En un contrato establecemos condiciones, algunas necesarias, otras suficientes, a partir de las cuales se ejecutan cláusulas. Por ejemplo, que tengas que pagar una indemnización si sucede no sé qué cosa. Al menos yo me los imagino así, que me perdonen los abogados. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio, no sé si a mejor o a peor, y vamos a pasar a hablar de montañas rusas. Seguro que alguna vez has oído o utilizado una expresión que lo mismo se usa para hablar de fútbol que de política o que de nuestra vida en general. Los puntos de inflexión. Seguro que has oído esas palabras juntas antes, pues el concepto viene de las matemáticas. De forma coloquial, hablamos de puntos de inflexión cuando sucede algo que cambia una tendencia. Cuando un equipo de fútbol pasa de perder a ganar partidos, se dice que ha habido un punto de inflexión en sus resultados.
Igualmente, cuando un partido político que iba creciendo en intención de votos se desploma porque alguno la ha liado, o cuando tenemos un mal día y alguien nos sonríe por la calle y de pronto nuestro ánimo empieza a mejorar, eso son puntos de inflexión. Bueno, y señal de que tenemos que sonreír más a la gente. Matemáticamente, un punto de inflexión es algo parecido, pero no exactamente lo mismo. De hecho, es hasta confuso cómo solemos utilizarlo. En matemáticas, si yo mal no recuerdo, un punto de inflexión es aquel punto en el que una curva pasa de ser cóncava a convexa. Que te habrás quedado igual, pero no me voy a entretener en esto, primero porque hace tantos años que lo vi que me duele la cabeza solo intentar recordarlo, y segundo porque no es relevante para lo que te quiero contar. Cuando usamos coloquialmente la expresión de un punto de inflexión en nuestras vidas, normalmente se utiliza para referirse a un cambio de tendencia, como te decía antes. Pero esos cambios suelen tener más que ver con algo que pasa de ser descendente a ascendente o viceversa. Más que un punto de inflexión, en matemáticas hablaríamos seguramente de un punto crítico. Si no te gustan las matemáticas y te hablan de imaginar curvas, lo normal es que en tu cerebro se manifieste el mono ese de los platillos de los Simpson. Pero si te digo que imagines una montaña rusa, las cosas cambian, ¿verdad? Todos podemos imaginarnos una montaña rusa. Bueno, pues una montaña rusa es una sucesión de subidas y bajadas. En un momento dado, los carritos se enganchan a la cadena y empiezas a subir y a subir y a subir, y a medida que subes, te preguntas en qué momento te pareció buena idea, hasta que llegas arriba del todo y empiezas a caer. Una curva que sube y luego baja ha alcanzado, lógicamente, un máximo. Igualmente, hay un momento en el que, afortunadamente, dejas de deslizarte hacia abajo y vuelves a subir. Eso es un mínimo. Estos máximos y mínimos se parecen un poco más al uso coloquial que solemos hacer de los puntos de inflexión. Pero en matemáticas, los máximos, los mínimos y los propios puntos de inflexión se llaman puntos críticos. Relacionado con los máximos y los mínimos hay dos conceptos que a mí me gustan mucho, la localidad o la globalidad. Un punto máximo puede ser un máximo local, si es el más alto que existe en un intervalo determinado, o global, si es el más alto que existe en toda la curva. El TID seguramente sea un buen ejemplo de máximo local, es el punto más alto en una zona determinada, mientras que el Everest seguramente es un buen ejemplo de máximo global, es el punto más alto en toda la Tierra. De la misma forma, en la montaña rusa puedes tener varios puntos en los que subes y luego bajas. Todos esos son máximos locales, excepto uno, que será el más alto de toda la montaña rusa. Ese es el máximo global. Y esto que parece, y bueno, es una obviedad, no deja de ser una forma de pensar en mucho de lo que hacemos en la vida. En ocasiones puede parecernos que hemos alcanzado un máximo, que no podemos, hacer las cosas mejor, que no podemos ser más eficientes. Y tal vez hemos alcanzado un máximo, pero a lo mejor es solo un máximo local y hay otro mejor. Por ejemplo, estoy seguro de que hubo alguien alguna vez que fue el ser humano que más rápido sumaba con un ábaco, que pasaba las canicas esas a toda leche, y que nadie podía superarle. Esa persona representa un máximo local, porque luego llegó alguien con una calculadora y destrozó su récord. Y luego llegaría alguien con un ordenador y pulverizaría al de la calculadora. En general, en nuestras vidas o en la historia de la humanidad, es raro que alcancemos un máximo global en nada. Casi siempre podemos mejorar. Y eso conviene recordarlo. Claro, que esto también vale para los mínimos. Pero volvamos a las montañas rusas por un segundo. Y vamos a imaginar una muy loca, una que solo suba, y que cuanto más alto esté, más rápido suba. Eso es lo que sucede con un concepto que ha salido muchas veces en el podcast, el interés compuesto. Financieramente, el interés compuesto aparece cuando el interés que genera una inversión se reinvierte en la propia inversión. Es decir, imagina que invertimos 10.000 euros y que cada año rinden un 5%, 500 euros. Si en lugar de gastarnos esos 500 euros el primer año, los sumamos a nuestra inversión, el segundo año se generará el 5% de 10.500 y eso será un poco más que 500, concretamente 525. Y si lo reinvertimos, el tercer año se generará el 5% de 11.025 y así hasta el infinito. Al principio la diferencia no se nota. Entre gastarte esos 500 euros el primer año y ganar 25 euros más el segundo, pues como que tampoco te cambia la vida.
Pero lo cierto es que casi todo lo importante en la vida se genera con interés compuesto. No solo el dinero, las relaciones o los resultados de nuestros hábitos son formas de interés compuesto. Nuestra alimentación lo es también. El resultado de nuestra salud no deja de ser el resultado de la alimentación que hemos hecho cada día en el pasado. Si un día suelto como verdura, pues no me va a cambiar mucho. Si lo hago de forma continua, seguramente sí. Y eso, que odio la verdura. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y también haber cumplido con mi compromiso de que no iba a explicar nada que fuera difícil de entender. Ya me lo dirás. Te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Y recuerda que ahora también lo tienes en YouTube, aunque la mayor parte de los contenidos solo son en audio. Pero poco a poco vamos añadiendo algunos contenidos en vídeo, como las entrevistas de esta tercera temporada. Además, tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con mucha información adicional en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.